Quizá nunca has visto un ángel precisamente porque los has estado buscando con la forma equivocada, esperando una aparición espectacular, una figura visible, algo que rompa las leyes normales de la realidad y te obligue a creer. Nos han educado así, haciéndonos pensar que lo espiritual, si existe, debe manifestarse de forma extraordinaria, llamativa, casi cinematográfica, y cuando eso no ocurre, concluimos que no ocurre nada. Amigos míos, durante siglos se nos ha enseñado a imaginar a los ángeles como figuras humanas con alas, túnicas blancas y un rostro sereno flotando en el aire. Esa imagen está tan incrustada en nuestra mente, cuando pensamos en un ángel, casi vemos un cuadro. Pero cuidado, porque esa imagen no describe una realidad literal, sino un símbolo. Y esto es muy importante entenderlo desde el principio si no queremos confundirnos. En la tradición cristiana más seria, no la popular ni la infantil, los ángeles no son seres físicos como nosotros, no tienen cuerpo, no tienen alas, no ocupan un lugar en el espacio como una persona. Son inteligencias espirituales, conciencias, presencias, y precisamente por eso no pueden manifestarse de forma directa sin provocar desconcierto, miedo o incluso desequilibrio interior en el ser humano. No nos engañemos, si una inteligencia no física se mostrara de golpe tal como es, nuestra mente no sabría cómo procesarlo. Por eso, desde siempre, la tradición espiritual ha sostenido que lo invisible necesita traducirse a un lenguaje que el ser humano pueda comprender, un lenguaje sencillo, pedagógico, cercano, y aquí es donde entra el mundo de los símbolos. Esto no es una tontería ni una idea moderna. El símbolo ha sido siempre el puente entre lo visible y lo invisible. Igual que el amor no se puede tocar, pero se expresa con gestos, miradas o palabras, lo espiritual necesita apoyarse en formas que el corazón pueda captar sin romperse. Y una de esas formas, curiosamente, ha sido a menudo la naturaleza. Ahora bien, cuando algunas personas profundamente espirituales hablaron de animales asociados a la presencia de un ángel, no estaban diciendo que el ángel se convierta en animal. No estaban hablando de magia, ni de superstición, ni de fantasías. Estaban describiendo un modo de percepción simbólica, un lenguaje interior que utiliza lo que ya conocemos para transmitir algo que no vemos. Y esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero hay que decirlo con claridad. El problema no está en lo simbólico, sino en nuestra obsesión por literalizarlo todo. Queremos pruebas físicas, apariciones espectaculares, señales claras y contundentes. Queremos que lo espiritual funcione como un fenómeno de laboratorio, y la realidad es que no funciona así. Yo siempre he dicho que lo verdaderamente espiritual es discreto, no hace ruido, no busca impresionar, no se exhibe, actúa como un buen maestro, enseña sin humillar, acompaña sin imponerse y se retira cuando ya no hace falta. Por eso, cuando hay una auténtica experiencia espiritual, rara vez viene acompañada de fuegos artificiales. Créame usted si quiere, pero las grandes tradiciones místicas coinciden en algo fundamental. Dios y sus mensajeros no suelen irrumpir de forma espectacular, sino sencilla. Utilizan lo cotidiano, lo humilde, lo que no asusta, porque el objetivo no es provocar admiración, sino comprensión interior. Por eso, cuando oigamos hablar de animales relacionados con la presencia angélica, no debemos pensar en algo externo que aparece para llamar la atención, sino en una forma de comunicación sutil, un lenguaje que no entra por los ojos sino por la conciencia, un lenguaje que no obliga sino que sugiere. Y aquí viene una advertencia necesaria, muy necesaria. Esto no significa que cada animal que se cruce en nuestro camino tenga un significado espiritual. Sería un error enorme caer en eso. La espiritualidad madura no vive buscando señales como quien busca pistas ocultas en todo lo que ocurre. Al contrario, la tradición más seria siempre ha insistido en la prudencia. Pero tampoco podemos negar que el ser humano, cuando está en determinados estados interiores, de búsqueda, de dolor, de cambio profundo, percibe la realidad de otro modo, y en esos momentos ciertos símbolos pueden adquirir un significado que va más allá de lo puramente racional. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque los libros oficiales suelen reducirlo todo a explicaciones frías, pero tampoco lo encontrará en los discursos supersticiosos
está en ese punto intermedio que incomoda a muchos, el lugar donde la razón y la espiritualidad se miran de frente sin excluirse. Así que conviene dejar algo claro desde ahora. Este tema no va de ver ángeles, no va de buscar apariciones, no va de convertir la fe en un catálogo de señales, va de entender cómo la tradición espiritual ha interpretado ciertos símbolos cuando la experiencia interior desborda las palabras. Y si seguimos adelante con esta mentalidad, sin miedo, sin obsesión y sin ingenuidad, quizá empecemos a comprender por qué algunos símbolos aparecen en momentos concretos de la vida y por qué nunca aparecen cuando se los persigue. Quizá lo más desconcertante de Santa Teresa de Ávila no sea que hablara de experiencias espirituales intensas, sino que, pudiendo hacerlo, dedicara gran parte de su vida a desconfiar de ellas. Y esto, amigos míos, ya nos coloca ante una figura muy distinta a la que suele presentarse de forma simplificada. No estamos hablando de una mujer ingenua, exaltada o dada a fantasías. No nos engañemos. Santa Teresa fue una mujer de inteligencia afilada, carácter fuerte y una lucidez poco común para su época. Vivió en un tiempo donde cualquier afirmación espiritual mal entendida podía llevarte a la sospecha, al aislamiento o algo peor. Y aún así, nunca se dejó arrastrar por el entusiasmo fácil ni por el deseo de sentirse especial. Esto es muy importante, porque cuando hoy se citan sus palabras, a menudo se olvidan dos rasgos esenciales de su personalidad: la prudencia extrema y la desconfianza hacia lo extraordinario. Santa Teresa no buscaba experiencias, las soportaba, no las provocaba, las analizaba. Y cuando algo le ocurría, su primera reacción no era creerlo, sino ponerlo en duda. Ella misma lo repite en sus escritos, con una claridad que incomoda a muchos lectores modernos. No todo lo que parece espiritual viene de Dios. Y esto no lo decía una escéptica, lo decía una mujer profundamente creyente. Precisamente por eso era tan cuidadosa. Sabía que la imaginación, el deseo de consuelo o incluso el orgullo espiritual podían disfrazarse de experiencias elevadas. Yo siempre he dicho que la verdadera espiritualidad empieza por la desconfianza hacia uno mismo. Y en esto Santa Teresa fue ejemplar. Cada vivencia interior que tenía era sometida a examen, a consejo, a contraste. No se fiaba de su propio juicio, consultaba con teólogos, confesores, personas formadas, y si algo no daba frutos claros de humildad, paz y coherencia, lo descartaba. Esto puede sorprender a quienes esperan relatos grandiosos. Pero aquí viene lo realmente revelador. Santa Teresa temía más engañarse a sí misma que no tener ninguna experiencia. Para ella el mayor peligro espiritual no era el vacío, sino la ilusión. No era la sequedad interior, sino el autoengaño. Y esto la coloca muy lejos de cualquier forma de fanatismo. Cuando hablaba de símbolos, de sensaciones o de percepciones sutiles, lo hacía siempre con reservas. Nunca los presentaba como pruebas. Nunca los imponía a otros. Nunca decía esto es así y punto. Al contrario, los describía como ayudas, como lenguajes posibles, como recursos pedagógicos que podían servir a unas personas y no a otras. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero hay que decirlo con claridad. Si Santa Teresa viviera hoy, probablemente sería muy crítica con muchas narrativas espirituales actuales. Con esa obsesión por ver señales en todo, por interpretar cualquier emoción como mensaje divino, por convertir la vida interior en un espectáculo continuo. Ella sabía algo que hemos olvidado, que lo espiritual auténtico no necesita adornarse, que no compite, que no busca seguidores, que no crea dependencia, y que cuando una experiencia interior te hace sentir superior, elegido o especial, probablemente no viene de donde crees. Por eso es clave entender desde qué lugar hablaba Santa Teresa cuando mencionaba símbolos o experiencias. No lo hacía como alguien que pretende convencer, sino como alguien que advierte. No lo hacía para impresionar, sino para enseñar a discernir. Y siempre insistía en que el criterio final no era lo que se veía o se sentía, sino lo que producía en la vida concreta de la persona. Paz duradera, mayor humildad, más amor al prójimo, menos apego al ego. Si no había eso, no había nada. Da igual lo llamativo que fuera lo vivido. Esto es muy importante y conviene repetirlo.
La espiritualidad auténtica se mide por sus frutos, no por sus fenómenos. Así que cuando escuchemos que Santa Teresa habló de ciertos símbolos asociados a experiencias profundas, no debemos imaginarnos a una mujer dejándose llevar por visiones caprichosas. Debemos imaginarnos a alguien que caminaba con miedo a equivocarse, con vigilancia interior constante y con una honestidad brutal consigo misma. Y aquí está la lección incómoda. Si una mujer con su profundidad, su fe y su inteligencia se mostraba tan prudente ante lo extraordinario, quizá nosotros deberíamos serlo aún más. Porque no todo lo que brilla es luz y no todo lo que conmueve viene de lo alto. Hay una pregunta que casi nadie se hace y sin embargo lo cambia todo. Si lo espiritual es real, ¿por qué casi nunca se presenta de forma directa, clara y evidente, sino a través de símbolos, sensaciones o imágenes aparentemente simples? Amigos míos, esta cuestión es mucho más profunda de lo que parece, porque toca un límite fundamental del ser humano. Nosotros no estamos hechos para percibir lo invisible de manera pura. Nuestra mente necesita apoyos, referencias, formas. Necesita traducir lo que no ve a un lenguaje que pueda comprender sin romperse. Y esto no es un defecto, es una condición natural. No nos engañemos, incluso las realidades más humanas funcionan así. El amor, por ejemplo, es invisible, no se puede medir ni pesar, pero nadie duda de su existencia. ¿Cómo lo entendemos entonces? A través de gestos, palabras, actos concretos. Nadie ama en abstracto. El amor necesita símbolos visibles para hacerse real en la experiencia cotidiana, y con lo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Esto es muy importante. La tradición espiritual siempre ha entendido que Dios o la realidad trascendente no se comunica como un concepto frío, sino como una experiencia que debe adaptarse a la capacidad del que la recibe. Por eso, lo invisible se reviste de formas sencillas, no para engañar, sino para enseñar, no para ocultar, sino para hacerse accesible. Aquí entra en juego el símbolo, que no es una fantasía ni una invención arbitraria. El símbolo es un puente, une dos niveles de realidad, lo que vemos y lo que no vemos. Y por eso ha sido utilizado desde siempre, no solo en la religión, sino en todas las culturas humanas. Donde hay profundidad, hay símbolo. Donde hay misterio, hay lenguaje indirecto. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero conviene decirlo con claridad. El símbolo no aparece porque la realidad espiritual sea débil, aparece porque es demasiado fuerte. Si se mostrara sin mediación, nos desbordaría. Por eso se filtra, se suaviza, se adapta, como la luz del sol que necesita pasar por la atmósfera para no cegarnos. Santa Teresa y tantos otros místicos serios entendieron esto perfectamente. Sabían que la experiencia interior no podía expresarse con definiciones exactas porque no pertenece al mundo de los objetos. Por eso recurrían a imágenes, comparaciones, referencias naturales, no para afirmar que esas imágenes fueran literalmente divinas, sino porque eran lo más cercano que podían encontrar para comunicar algo vivido. Y aquí conviene hacer una distinción clave. El símbolo no actúa en la razón fría, actúa en el interior profundo. No se dirige al intelecto analítico, sino a la conciencia. Por eso, dos personas pueden ver lo mismo y solo una experimentar algo significativo. No porque una tenga más fe, sino porque el símbolo conecta con un estado interior concreto. Esto explica algo que desconcierta a muchos. ¿Por qué en determinados momentos de la vida, una imagen sencilla, un gesto mínimo o un elemento natural puede adquirir un peso enorme? No porque ese objeto tenga poder en sí mismo, sino porque la persona está preparada para leerlo de otra manera. El símbolo no crea la experiencia, la acompaña. Y cuidado, porque aquí hay un riesgo evidente: confundir el símbolo con la realidad que señala, aferrarse a la forma y olvidar el fondo. Esto ha pasado siempre. Por eso los grandes maestros espirituales insistían tanto en no absolutizar los signos. El símbolo es una ayuda temporal, no un fin. Cuando cumple su función, debe desaparecer. Yo siempre he dicho que lo peligroso no es el símbolo, sino la literalidad obsesiva. Cuando alguien empieza a ver mensajes en todo, a interpretar cada detalle como señal externa, algo se ha desajustado. La espiritualidad madura no multiplica símbolos, los simplifica. No necesita muchos, porque ha aprendido a escuchar por dentro. Por eso, cuando hablamos de animales,
imágenes o signos asociados a experiencias espirituales, no estamos hablando de superstición. Estamos hablando de un lenguaje antiguo, profundamente humano, que utiliza lo visible para apuntar a lo invisible. Un lenguaje que no obliga a creer, sino que invita a comprender. Esto no lo encontrará usted explicado así en manuales oficiales, porque ahí todo se reduce a conceptos, pero tampoco lo encontrará en discursos esotéricos modernos, donde el símbolo se convierte en fetiche. Está en ese punto incómodo donde la experiencia humana reconoce sus límites y aún así se atreve a mirar más allá, así que conviene quedarse con esta idea antes de avanzar. Lo invisible necesita símbolos visibles no porque sea débil, sino porque nosotros somos limitados. Y esos símbolos, cuando aparecen, no vienen a impresionar, sino a acompañar procesos interiores que ya están en marcha. Todo lo demás es ruido. Hay algo que casi nunca se dice, y sin embargo está delante de nuestros ojos desde hace miles de años. El ser humano siempre ha utilizado a los animales como un lenguaje para hablar de lo invisible. Y esto no es casualidad, no es folclore, no es una rareza de místicos aislados. Es una constante histórica que atraviesa culturas, religiones y épocas muy distintas entre sí. Amigos míos, desde los textos más antiguos hasta las tradiciones espirituales más elaboradas, los animales han servido como símbolos de fuerzas interiores, advertencias, protecciones o llamadas profundas a la conciencia. Y aquí conviene ser muy claros desde el principio. No estamos hablando de adoración animal, ni de idolatría, ni de superstición primitiva. Estamos hablando de símbolos, de un lenguaje pedagógico que utiliza lo vivo para expresar lo que no se puede tocar. No nos engañemos, la Biblia está llena de este lenguaje. El cordero, el león, la serpiente, el pez, el águila, ninguno de estos animales aparece por capricho. Cada uno representa una cualidad, una función, un estado del alma o una forma de relación con lo divino. Y lo curioso es que este mismo recurso aparece también fuera del ámbito bíblico, en culturas que no tuvieron contacto entre sí. Esto ya debería hacernos pensar. Cuando una misma idea simbólica surge en lugares distintos, en tiempos distintos y en pueblos distintos, algo profundo está ocurriendo. El símbolo no nace de la imaginación individual, nace de una experiencia humana compartida, de una manera común de percibir la realidad cuando se entra en contacto con lo que desborda lo cotidiano. Los primeros cristianos lo entendían perfectamente. Vivían en un mundo donde no todo podía decirse de forma directa y utilizaron símbolos animales como forma de comunicación espiritual. El pez, por ejemplo, no era solo una imagen decorativa, era una clave, una señal de identidad, una manera de hablar de lo sagrado sin exponerse innecesariamente. Y esto no era miedo, era prudencia. Esto es muy importante entenderlo. El símbolo protege tanto el mensaje como a la persona que lo recibe. No obliga, no impone, no violenta la conciencia, sugiere, invita, deja espacio para que cada uno llegue hasta donde pueda. Por eso los símbolos animales han sido tan utilizados, porque pertenecen a un lenguaje universal, comprensible incluso para quien no tiene formación intelectual. Y aquí viene algo que incomoda a muchos. La modernidad ha despreciado este lenguaje, lo ha reducido a mitología, a cuentos antiguos, a restos de un pensamiento inmaduro, pero al hacerlo ha perdido una herramienta fundamental para comprender la dimensión interior del ser humano. Hemos ganado precisión técnica, sí, pero hemos perdido profundidad simbólica. Yo siempre he dicho que una sociedad que no entiende los símbolos es una sociedad espiritualmente analfabeta. Y eso explica muchas cosas. Explica por qué hoy nos cuesta tanto entender experiencias interiores profundas. Queremos explicarlo todo con diagnósticos, con etiquetas, con estadísticas, y hay cosas que no caben ahí. Los animales, al formar parte de la creación viva, han sido siempre un espejo del alma humana. Representan instintos, fidelidades, miedos, búsquedas, transformaciones, no porque sean mágicos, sino porque comparten con nosotros el hecho de estar vivos. Y la vida, cuando se observa con atención, habla. Por eso, cuando una tradición espiritual utiliza un animal como símbolo, no está diciendo que ese animal tenga poderes especiales.
Está diciendo que esa imagen concreta ayuda a expresar algo que ocurre en el interior de la persona, algo que no se puede medir pero que se puede vivir, algo que no se demuestra pero que se reconoce. Y cuidado, porque aquí hay otro malentendido frecuente. El símbolo no funciona igual para todo el mundo. No es una fórmula, no es un código universal que se aplica mecánicamente. Funciona cuando conecta con una experiencia real. Si no hay experiencia, el símbolo es solo una imagen bonita, nada más. Esto explica por qué muchas personas ven animales toda su vida y no ocurre absolutamente nada, y otras en un momento muy concreto viven algo que las marca profundamente. No es el animal, es el momento interior. El símbolo simplemente acompaña algo que ya se está moviendo por dentro. Esto no lo encontrará usted explicado de forma clara en los discursos oficiales, porque ahí todo se reduce a dogmas o a negaciones. Pero tampoco lo encontrará en el espiritualismo superficial, donde todo se convierte en señal. La tradición seria siempre ha caminado por un camino intermedio, utilizando símbolos sí, pero sin absolutizarlos. Así que conviene tener esto muy presente antes de seguir avanzando. Cuando hablamos de animales como lenguaje espiritual, no estamos hablando de creer en ellos, sino de comprender lo que representan. No de buscar signos externos, sino de leer procesos interiores. Y solo desde ahí, con calma y discernimiento, tiene sentido seguir explorando este tema. Hay símbolos que no necesitan explicación intelectual porque se entienden de inmediato, se sienten antes de pensarse, y uno de ellos, quizá el más antiguo y universal, es la paloma. No como animal en sí, sino como imagen interior que aparece asociada a algo muy concreto: la paz que no se fabrica, la calma que no se fuerza, la serenidad que llega cuando algo por dentro se ha ordenado. Amigos míos, cuando la tradición espiritual habla de la paloma, no lo hace por casualidad. No se eligió ese símbolo porque fuera bonito o delicado, sino porque expresa algo extremadamente preciso. La paloma no representa euforia, ni exaltación, ni entusiasmo desbordado. Representa descanso, representa confirmación, representa ese estado interior en el que uno deja de luchar consigo mismo. No nos engañemos. En la espiritualidad seria, la paz no es una emoción pasajera, no es sentirse bien durante un rato, es una señal profunda de alineación interior. Cuando una persona toma una decisión importante, atraviesa una etapa difícil o sale de una confusión larga, y de pronto aparece una calma estable, silenciosa, que no depende de lo exterior, eso siempre ha sido interpretado como una confirmación interior. Y aquí es donde entra el simbolismo de la paloma, no como algo que se ve, sino como algo que se experimenta. La tradición nunca ha dicho que ver una paloma sea una señal automática. Eso sería infantil. Lo que dice es que cuando la paz llega de forma clara, profunda y duradera, se ha utilizado la imagen de la paloma para describir ese estado del alma. Esto es muy importante, porque hoy confundimos paz con ausencia de problemas. Y no es lo mismo. La paz espiritual puede coexistir con dificultades, con dolor, incluso con incertidumbre exterior. Lo que cambia es la forma de vivirlo. Ya no hay ansiedad constante, ya no hay ruido interior, ya no hay esa lucha permanente por controlarlo todo. Santa Teresa y otros místicos de su talla insistían mucho en esto. Decían que una experiencia auténtica, venga de donde venga, siempre deja paz, no excitación, no miedo, no dependencia, paz. Si no hay paz, no hay confirmación espiritual. Y esto lo repetían una y otra vez precisamente para evitar engaños. Yo siempre he dicho que la paz interior es uno de los criterios más incómodos, porque no se puede fingir durante mucho tiempo. Puedes fingir fe, puedes fingir entusiasmo, puedes fingir discursos elevados, pero no puedes fingir una serenidad profunda cuando estás desordenado por dentro. Esa calma o está o no está. Por eso, cuando en la tradición se habla de la paloma como símbolo espiritual, se está hablando de ese momento en el que la persona deja de resistirse, deja de discutir interiormente, deja de exigir señales externas y algo se asienta, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no se vive desde el caos. Y cuidado, porque aquí hay otro matiz fundamental. La paloma no aparece para empujar decisiones, no presiona, no obliga,
No dice haz esto o haz lo otro, simplemente confirma. Es como si dijera silenciosamente: puedes estar tranquilo, no vas contra tu conciencia, no te estás traicionando. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero conviene decirlo. Mucha gente busca experiencias espirituales intensas cuando lo que realmente necesita es paz, y la paz es mucho menos espectacular. No se puede exhibir, no se puede contar fácilmente, no genera seguidores, pero transforma más que cualquier visión llamativa. La tradición siempre ha desconfiado de las experiencias que alteran demasiado, de las que excitan, de las que generan dependencia, de las que hacen sentir especial. En cambio, ha valorado enormemente aquellas que traen serenidad, equilibrio y una mayor capacidad de amar sin ruido. Por eso, cuando escuchemos hablar de la paloma en este contexto, no pensemos en un fenómeno externo, pensemos en un estado interior, en una confirmación silenciosa que no necesita pruebas, en una calma que no se impone, pero que cuando llega lo cambia todo. Y aquí conviene quedarse con esta idea antes de avanzar. La paz auténtica no grita, no se exhibe y no se persigue. Aparece cuando uno deja de exigirla. Y cuando aparece, la tradición ha encontrado en la imagen de la paloma una de las formas más precisas de nombrarla sin traicionarla. Hay momentos en la vida en los que el ruido interior es tan intenso que uno ya no sabe si lo que siente viene de fuera o de dentro. Y es precisamente después de esos periodos cuando muchas personas describen algo muy concreto, una calma inesperada que llega sin explicación lógica. Y aquí, amigos míos, es donde la tradición espiritual vuelve a utilizar el símbolo de la paloma con una precisión sorprendente. No nos engañemos. La paz profunda no suele aparecer cuando todo va bien. Suele aparecer después del conflicto, después de la duda, después del dolor, como si algo por dentro hubiera terminado de ordenarse tras una sacudida necesaria. La paloma en este contexto no representa el inicio del problema, sino su asentamiento final. Esto es muy importante entenderlo porque mucha gente busca calma sin haber atravesado nada, quiere paz sin proceso, quiere serenidad sin haber mirado de frente lo que duele. Y la tradición espiritual siempre ha dicho lo mismo: primero viene la tormenta interior, luego, si se ha atravesado con honestidad, llega el sosiego, no antes. Cuando se habla de la paloma como señal tras una tormenta interior, no se está hablando de una experiencia extraordinaria, sino de algo profundamente humano. Una persona pasa por un duelo, una crisis personal, una ruptura, una decisión difícil. Durante un tiempo hay confusión, angustia, resistencia y de pronto, sin que las circunstancias externas cambien demasiado, algo se calma por dentro. Y esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero conviene decirlo con claridad. Esa calma no es resignación, no es rendirse, no es anestesia emocional. Es aceptación lúcida, es el momento en que la persona deja de luchar contra lo que ya no puede cambiar y empieza a vivir desde otro lugar interior. La tradición espiritual interpretó siempre este estado como una forma de acompañamiento, no como una recompensa ni como un premio, sino como una ayuda para continuar. Por eso la paloma no aparece como símbolo de victoria, sino de descanso. No celebra el final del camino, sino la posibilidad de seguir caminando sin desgarrarse por dentro. Santa Teresa hablaba mucho de estos momentos, aunque no siempre con ese lenguaje simbólico tan explícito. Ella sabía que después de grandes luchas interiores, cuando la persona ha sido sincera consigo misma, aparece una paz que no se puede fabricar. Y advertí algo clave: esa paz no debe confundirse con entusiasmo espiritual. Esto es muy importante. El entusiasmo suele ser ruidoso, necesita expresarse, compartirse, justificarse. La calma profunda, en cambio, es silenciosa, no pide atención, no necesita ser contada, simplemente está, y esa diferencia es fundamental para no engañarse. Yo siempre he dicho que las experiencias más fiables son las menos espectaculares, las que no generan dependencia, las que no te hacen sentir especial. La paloma, en este sentido, es un símbolo perfecto porque no impresiona, no intimida, no deslumbra, simplemente se posa. Y aquí conviene hacer una aclaración muy necesaria: no todas las calmas vienen de un proceso espiritual sano. A veces la calma es evitación, es bloqueo emocional, es desconexión.
Por eso la tradición siempre insistió en el discernimiento. La calma auténtica no te aleja de la realidad, te permite habitarla mejor. Una paz verdadera no te vuelve indiferente. Al contrario, te hace más presente, más compasivo, más consciente. Si una supuesta calma te vuelve frío, distante o insensible, no viene de donde crees. Esto no es una tontería. Es uno de los criterios más claros que los místicos repitieron una y otra vez. Por eso, cuando se habla de la paloma tras la tormenta interior, se habla de una paz que integra lo vivido. No borra el dolor, no lo niega, pero lo coloca en su sitio. Ya no domina, ya no arrastra, ya no desordena todo lo demás. Esto explica por qué muchas personas recuerdan esos momentos como un antes y un después. No porque haya ocurrido algo espectacular, sino porque algo dejó de doler de la misma manera. Y ese cambio, aunque invisible, es profundamente real. Así que conviene quedarse con esta idea. La paloma no anuncia que no habrá más tormentas. Anuncia que, al menos por ahora, el alma ha encontrado un punto de equilibrio. Un lugar desde el cual seguir viviendo sin romperse. Y eso, aunque no salga en ningún titular, es una de las ayudas más grandes que una persona puede recibir. Hay símbolos que no hablan de calma, sino de transformación. Y la mariposa es uno de los más claros, más antiguos y curiosamente más malinterpretados. Porque cuando la tradición espiritual habla de la mariposa, no está hablando de algo bonito, ligero o decorativo. Está hablando de un proceso profundo, lento y muchas veces doloroso. Amigos míos, no nos engañemos. Ningún cambio interior verdadero ocurre sin incomodidad. La mariposa no nace volando. Antes hay encierro, hay inmovilidad, hay una etapa oscura en la que nada parece avanzar. Y este detalle es clave. Porque la espiritualidad madura nunca ha prometido cambios fáciles, ha prometido cambios reales. El simbolismo de la mariposa aparece precisamente para explicar algo que cuesta aceptar, que el crecimiento interior no es una mejora superficial, sino una ruptura con lo anterior. La oruga no se perfecciona, desaparece. Y esto, llevado al plano humano, es profundamente incómodo, porque implica dejar atrás identidades, hábitos, seguridades y versiones de uno mismo a las que estábamos muy apegados. Esto es muy importante. Mucha gente quiere cambiar sin dejar de ser quien era, quiere evolucionar sin perder nada, quiere transformarse sin atravesar ninguna crisis. Y la tradición espiritual siempre ha dicho lo mismo, eso no existe. El cambio auténtico exige atravesar una fase en la que uno ya no es lo que era, pero todavía no sabe qué será. Aquí es donde la mariposa se convierte en un símbolo tan potente. No representa el resultado final, representa el proceso. Representa ese momento vital en el que algo se está gestando por dentro, aunque por fuera parezca estancamiento, aunque desde fuera no se vea nada, aunque incluso uno mismo dude. Yo siempre he dicho que los cambios más importantes de la vida no empiezan con claridad, empiezan con confusión, con una sensación de incomodidad que no sabemos nombrar. Algo ya no encaja, pero todavía no sabemos qué viene después. Y es justo ahí donde la tradición ha colocado este símbolo. Cuando algunas personas asocian la mariposa a procesos espirituales, no están diciendo que ese animal traiga mensajes mágicos. Están reconociendo que su imagen expresa muy bien lo que ocurre por dentro cuando alguien está cambiando de verdad. Un cambio que no es estético, sino estructural. Y aquí conviene hacer una advertencia. El simbolismo de la mariposa no tiene nada que ver con el entusiasmo repentino, con las decisiones impulsivas o con los cambios espectaculares que duran poco. Al contrario, habla de procesos largos, silenciosos, a veces invisibles incluso para la propia persona. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero conviene decirlo. Si un cambio interior no te cuesta nada, probablemente no es un cambio profundo. La transformación auténtica descoloca, incomoda y obliga a replantearse muchas cosas. Por eso tanta gente la evita, porque exige paciencia y valentía. La tradición espiritual siempre ha desconfiado de las conversiones instantáneas y sin conflicto. No porque no puedan existir momentos de claridad, sino porque la integración real lleva tiempo. La mariposa no sale del capullo en un instante. Y si alguien intenta forzar el proceso, el resultado es frágil. Por eso,
Cuando este símbolo aparece en relatos espirituales o en la experiencia interior de algunas personas, suele hacerlo en momentos de transición vital, cambios de rumbo, rupturas internas, decisiones que ya no admiten marcha atrás, no como promesa de felicidad inmediata, sino como señal de que algo se está transformando, aunque todavía no sepamos cómo. Y cuidado, porque aquí hay otro error frecuente: idealizar el cambio. Pensar que transformarse es siempre positivo, luminoso y agradable. No lo es. A veces es solitario, a veces es confuso. A veces implica perder vínculos, certezas o identidades que nos daban seguridad. La mariposa no simboliza comodidad, simboliza proceso. Esto explica por qué muchas personas relacionan este símbolo con etapas de replanteamiento profundo. No porque vean una mariposa y cambien, sino porque están cambiando y el símbolo les ayuda a comprender lo que están viviendo. El símbolo no provoca el proceso, lo acompaña. Así que conviene quedarse con esta idea antes de avanzar. La mariposa no anuncia que todo irá bien, anuncia que algo ya no puede seguir igual, que una etapa se está cerrando y otra, todavía incierta, se está gestando. Y entender eso, aunque no tranquilice de inmediato, puede evitar mucho miedo innecesario. Hay momentos en la vida en los que no se está cambiando por elección, sino por pérdida. Y esto es algo que suele omitirse cuando se habla de transformación interior, porque no todos los cambios nacen del deseo de mejorar. Muchos nacen del derrumbe. Y es precisamente en esos momentos, amigos míos, cuando la tradición ha vuelto a recurrir al símbolo de la mariposa con un significado todavía más profundo. No nos engañemos, la pérdida no es solo la muerte de alguien cercano. También es la pérdida de una etapa, de una identidad, de una certeza, de un futuro imaginado que ya no va a suceder. Hay duelos silenciosos que no tienen funeral ni palabras, pero que desestructuran por dentro a quien los vive. Y ahí, justo ahí, aparece la necesidad de un lenguaje que ayude a no hundirse. La mariposa, en este contexto, no simboliza alegría inmediata ni consuelo fácil. Simboliza continuidad. La idea de que algo sigue, aunque no sepamos cómo. Y esto es muy importante, porque el ser humano no soporta bien el vacío absoluto. Necesita sentido, no explicaciones racionales, sino sentido vital. Aquí conviene aclarar algo con mucha seriedad. La tradición espiritual nunca ha afirmado que un difunto vuelva en forma de mariposa. Eso es una simplificación moderna, emocional y poco rigurosa. Pero tampoco ha ridiculizado el hecho de que en momentos de duelo ciertos símbolos ayuden a procesar lo que la razón no alcanza. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero conviene decirlo. El símbolo no consuela porque sea verdadero en sentido literal, consuela porque es verdadero en sentido humano. Ayuda a la mente y al corazón a transitar un estado límite sin romperse, y eso no es debilidad, es sabiduría ancestral. Cuando una persona atraviesa una pérdida profunda, su mundo interior entra en una fase similar a la del capullo. Todo se ralentiza. Las referencias anteriores ya no sirven. Las respuestas habituales ya no funcionan. Y pretender estar bien rápidamente suele ser una forma de negación. La mariposa, como símbolo, permite algo distinto: aceptar el proceso sin exigir resultados inmediatos. La tradición espiritual siempre ha entendido el duelo como un tránsito, no como un fallo. No como algo que haya que superar cuanto antes, sino como una etapa necesaria para reorganizar la vida interior. Y por eso en muchas culturas el símbolo de la mariposa aparece asociado a renacimientos, no porque borre la pérdida, sino porque la integra. Yo siempre he dicho que lo verdaderamente peligroso no es el dolor, sino quedarse atrapado en él sin marco de sentido. El símbolo no elimina el sufrimiento, pero le da dirección. Le dice al que sufre: esto que estás viviendo no es el final de todo, aunque ahora lo parezca. Y esa idea, aunque sencilla, puede sostener a una persona cuando nada más lo hace. Aquí hay un matiz fundamental. El renacimiento del que habla la mariposa no implica volver a ser quien se era antes. Eso no ocurre. Después de una pérdida real, uno no regresa, se transforma, se convierte en alguien distinto, con otras prioridades, otras sensibilidades, otras heridas, y aceptar eso es parte del proceso. Por eso este símbolo aparece con tanta fuerza en momentos de despedida, de cierres definitivos,
de rupturas que no tienen marcha atrás, no como promesa de felicidad, sino como recordatorio de que la vida interior sigue moviéndose, incluso cuando todo parece detenido. Y cuidado, porque aquí hay otro error frecuente: utilizar el símbolo para evitar el duelo, forzar interpretaciones positivas para no sentir dolor. Eso no es espiritualidad, es huida. La tradición siempre ha sido clara: el dolor no se niega, se atraviesa. El símbolo acompaña, no anestesia. Esto explica por qué muchas personas recuerdan con intensidad ciertos encuentros simbólicos en etapas de pérdida. No porque el símbolo tenga poder en sí mismo, sino porque coincide con un momento de máxima vulnerabilidad donde cualquier apoyo interior cuenta. El símbolo no sustituye al proceso, lo hace más llevadero. Así que conviene quedarse con esta idea: la mariposa en los momentos de pérdida o renacimiento no viene a decir que todo está bien. Viene a decir que algo nuevo, todavía indefinido, está intentando abrirse paso, y comprender eso no elimina el dolor, pero evita que se convierta en desesperación. Hay símbolos que no hablan de transformación ni de silencio interior, sino de algo todavía más básico y más humano: la protección. Y aquí aparece una figura que acompaña al ser humano desde que empezó a caminar por caminos inciertos: el perro, no como mascota moderna, no como objeto de afecto superficial, sino como guardián, compañero y presencia constante cuando el entorno se vuelve hostil. Amigos míos, el perro ha sido desde siempre símbolo de vigilancia y lealtad, no por idealización romántica, sino por experiencia directa. El perro detecta el peligro antes que el ser humano, permanece alerta cuando otros duermen y no abandona fácilmente a quien considera parte de su grupo. Y esto, llevado al lenguaje espiritual, ha sido interpretado como imagen de acompañamiento en momentos de vulnerabilidad. No nos engañemos, hay etapas de la vida en las que la persona no necesita grandes revelaciones ni transformaciones profundas. Necesita algo más simple y más urgente: no sentirse sola, sentir que hay una presencia que cuida, que observa, que protege, aunque no se manifieste de forma espectacular. Y es ahí donde el símbolo del perro adquiere todo su sentido. En la tradición espiritual, el perro no representa lo elevado ni lo contemplativo. Representa lo cercano, lo que camina al lado, lo que no abandona. Por eso aparece asociado a situaciones de peligro, de tránsito, de incertidumbre. Cuando alguien atraviesa un periodo oscuro, confuso o amenazante, el lenguaje simbólico no habla de luz celestial, habla de compañía. Esto es muy importante, porque muchas veces se piensa que lo espiritual siempre debe elevarnos, sacarnos de la tierra, llevarnos a estados superiores, y no es así. A veces, lo espiritual más auténtico consiste simplemente en sostenernos para no caer, en acompañarnos mientras atravesamos algo que no entendemos del todo. El perro como símbolo no promete que el peligro desaparecerá, promete algo más realista: que no se afrontará solo, que hay una vigilancia discreta, una presencia atenta que no se retira aunque la situación se complique. Y esto, para quien se siente vulnerable, puede ser más valioso que cualquier mensaje grandilocuente. Yo siempre he dicho que la protección auténtica rara vez se siente como un milagro. Se siente como resistencia, como la capacidad de aguantar un poco más, de dar un paso más sin saber muy bien cómo. Y ese tipo de protección no suele ser visible, pero se nota cuando falta. Por eso, cuando el símbolo del perro aparece en relatos espirituales, no se presenta como una aparición extraordinaria, sino como una sensación de respaldo, como la certeza interior de que, aunque haya miedo, no hay abandono. Y esto es un matiz fundamental para no confundir protección con invulnerabilidad. Y cuidado, porque aquí hay un error frecuente: pensar que estar protegido significa que nada malo puede ocurrir. No es así. La tradición nunca ha prometido una vida sin dificultades. Ha prometido acompañamiento en medio de ellas, y el perro como símbolo encaja perfectamente con esa idea. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero conviene decirlo. Muchas personas buscan señales espirituales cuando lo que realmente buscan es seguridad emocional, y no hay nada malo en eso. El problema viene cuando se confunden las dos cosas. El símbolo del perro no elimina el miedo, lo hace soportable. Además, el perro no actúa solo, está atento, observa, advierte,
En el plano simbólico, esto se ha interpretado como una invitación a estar alerta, a no bajar la guardia interior, a no confiarse cuando se atraviesan etapas delicadas. La protección no sustituye a la responsabilidad personal, la acompaña. Por eso este símbolo aparece vinculado a personas que están en tránsito. Cambios de vida, desplazamientos, decisiones inciertas, periodos de soledad, no como promesa de éxito, sino como apoyo para seguir avanzando sin desmoronarse. Esto no lo encontrará usted explicado así en discursos modernos, porque ahí todo se reduce a autoafirmación. Pero la tradición espiritual siempre ha sido más realista. Ha reconocido la fragilidad humana y ha ofrecido símbolos que no niegan esa fragilidad, sino que la sostienen. Así que conviene quedarse con esta idea antes de avanzar. El perro como símbolo espiritual no habla de poder ni de triunfo. Habla de fidelidad silenciosa, de protección discreta, de compañía constante cuando el camino se vuelve incierto. Y entender eso puede cambiar mucho la forma en que interpretamos ciertas experiencias interiores. Hay una de las experiencias más duras que puede vivir una persona, y no tiene que ver necesariamente con el dolor físico ni con las grandes tragedias, tiene que ver con la sensación de estar solo incluso cuando hay gente alrededor. Y es precisamente ahí, amigos míos, donde el símbolo del perro adquiere una profundidad que va mucho más allá de la simple protección. No nos engañemos, la soledad más peligrosa no es la externa, es la interior. Es esa sensación de caminar sin respaldo, de tomar decisiones sin apoyo, de atravesar momentos difíciles sintiendo que nadie te ve realmente. Y la tradición espiritual siempre ha sido muy consciente de este vacío, por eso ha utilizado símbolos que hablan de presencia constante, no de soluciones mágicas. El perro, en ese sentido, no simboliza fuerza ni poder, simboliza compañía, la certeza de que alguien camina contigo aunque no hable, aunque no intervenga, aunque no se haga notar. Y esto es muy importante entenderlo, porque muchas veces lo que más sostiene a una persona no es una respuesta, sino una presencia. En la experiencia humana, sentirse acompañado cambia por completo la manera de afrontar cualquier dificultad. El mismo problema se vive de forma distinta cuando uno siente que no está abandonado. Y aquí es donde el simbolismo del perro encaja de manera casi perfecta. No lidera el camino, no decide por ti, pero permanece cerca. Yo siempre he dicho que la ayuda más valiosa no es la que resuelve, sino la que acompaña. Porque resolver puede generar dependencia, pero acompañar fortalece. El perro no carga con tu peso, camina a tu lado mientras lo haces tú. Y ese matiz es clave para entender por qué este símbolo aparece en contextos espirituales tan concretos. Cuando una persona atraviesa una etapa de incertidumbre, de miedo o de fragilidad emocional, no necesita discursos elevados. Necesita no sentirse sola. Y la tradición espiritual, lejos de prometer respuestas inmediatas, ha ofrecido imágenes que transmiten esa idea básica: no estás abandonado aunque lo parezca. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero conviene decirlo. Muchas personas confunden soledad con silencio de Dios o con ausencia de sentido, y no siempre es así. A veces el silencio no es abandono, es respeto. No hay interferencia, pero sí presencia. Y el perro, como símbolo, representa muy bien esa forma de acompañar sin invadir. Además, el perro no exige nada a cambio, no pide explicaciones, no juzga, no cuestiona, simplemente está. Y esta es una de las experiencias más sanadoras que puede vivir alguien que se siente perdido. No tener que justificarse constantemente, no tener que demostrar nada, solo poder avanzar sabiendo que no camina completamente solo. En la tradición espiritual, este símbolo aparece con frecuencia en relatos de personas que se sienten al margen, incomprendidas o desplazadas. No porque el símbolo vaya a cambiar su situación externa, sino porque les recuerda algo fundamental: que su valor no depende de la aprobación ajena y que su camino no es un desierto vacío. Y cuidado, porque aquí hay otro error común. Pensar que no estar solo significa estar siempre acompañado por sensaciones agradables. No es así. A veces la presencia se siente como fortaleza interior, como resistencia, como capacidad de seguir adelante a pesar del cansancio. El acompañamiento no siempre se experimenta como consuelo, a veces se experimenta como firmeza. El perro además camina,
no se queda quieto esperando. Esto también tiene un significado simbólico importante. La compañía espiritual no te inmoviliza, no te encierra, te acompaña en movimiento, te permite avanzar aunque sea despacio, aunque sea con miedo, aunque sea sin certezas. Esto explica por qué este símbolo aparece asociado a procesos largos, a caminos que no se resuelven de inmediato. No es un símbolo de llegada, es un símbolo de trayecto. Y entender eso evita frustraciones innecesarias. No se trata de alcanzar un punto final, se trata de no caminar solo mientras se avanza. Esto no lo encontrará usted en discursos simplificados, donde todo se reduce a mensajes positivos. Pero la tradición espiritual siempre ha sido más honesta. Ha reconocido que hay etapas en las que lo único posible es resistir y ha ofrecido símbolos que sostienen sin engañar. Así que conviene quedarse con esta idea. El perro como símbolo espiritual no promete que el camino será fácil. Promete algo más realista y más profundo, que incluso en los momentos de mayor soledad interior no todo está vacío, y esa certeza, aunque discreta, puede ser suficiente para seguir caminando. Hay símbolos que no aparecen en cualquier momento de la vida ni en cualquier persona, porque no hablan de consuelo inmediato ni de protección básica, sino de una inquietud más profunda, más silenciosa y, a veces, más incómoda. El ciervo es uno de ellos. Y cuando aparece en el lenguaje espiritual, no lo hace para tranquilizar, sino para inquietar de la mejor manera posible. Amigos míos, el ciervo no es un símbolo de llegada, es un símbolo de búsqueda. No representa al que ya ha encontrado respuestas, sino al que ha empezado a hacerse las preguntas correctas. Y esto es muy importante, porque la búsqueda profunda de Dios o del sentido último de la vida no suele comenzar con certezas, sino con una sed interior que nada superficial consigue calmar. No nos engañemos. Hay un momento en la vida en el que las explicaciones habituales dejan de servir. El éxito, la rutina, incluso las creencias heredadas ya no llenan. No porque sean falsas, sino porque se quedan cortas. Y cuando esa sensación aparece, no se vive como alegría, se vive como desasosiego. El ciervo, en la tradición espiritual, simboliza precisamente esa inquietud. La imagen es antigua y muy precisa. El ciervo que corre buscando agua no lo hace por curiosidad, lo hace por necesidad. Tiene sed, y esa sed no es negociable. O encuentra la fuente o se debilita. Aplicado al plano interior, esto expresa algo muy concreto. Hay personas que llegan a un punto en el que no pueden conformarse con respuestas fáciles, porque algo dentro de ellas exige profundidad. Esto es muy importante entenderlo. La búsqueda simbolizada por el ciervo no es intelectual. No se trata de acumular ideas, libros o teorías. Es una búsqueda existencial, una necesidad de coherencia interior, de verdad, de sentido vivido. Y por eso este símbolo aparece asociado a etapas de retiro, de silencio, de cuestionamiento profundo. Yo siempre he dicho que cuando alguien empieza a buscar de verdad suele perder muchas cosas por el camino. Pierde seguridades, pierde certezas cómodas, a veces pierde incluso la aprobación de su entorno, porque la búsqueda auténtica incomoda no solo al que la vive, sino también a quienes le rodean. El ciervo no camina en grupo ruidoso, se mueve con cautela, escucha, observa, está alerta. Y este detalle no es casual. La tradición espiritual ha asociado este símbolo a personas que aprenden a escuchar más que a hablar, a observar más que a imponer, a callar más que a exhibir su camino interior. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero conviene decirlo. No todo el mundo está llamado a esta búsqueda profunda en el mismo momento de su vida. Y forzarla, imitarla o idealizarla suele generar frustración. El ciervo aparece cuando la sed es real, no cuando se decide intelectualmente buscar. Por eso este símbolo no se asocia a experiencias espectaculares, sino a procesos largos y silenciosos. No promete respuestas rápidas, promete honestidad interior. Y eso, aunque no da seguridad inmediata, evita la mentira personal, que es una de las formas más profundas de vacío. En los textos espirituales, el ciervo aparece vinculado a la interioridad, al deseo de una relación más auténtica con lo trascendente, no basada en miedo ni en obligación, sino en necesidad vital. No se busca a Dios para sentirse protegido, se busca porque algo dentro no se conforma con menos. Y aquí hay un matiz clave.
La búsqueda del siervo no garantiza que se encuentre lo que se espera. Garantiza algo distinto, que el camino será verdadero, que no se caminará por inercia, que no se aceptarán respuestas prestadas sin pasarlas por la propia experiencia. Esto explica por qué este símbolo aparece en personas que atraviesan crisis de fe, replanteamientos profundos o períodos de silencio interior. No porque hayan perdido todo, sino porque ya no quieren fingir que les basta con lo superficial. Así que conviene quedarse con esta idea antes de avanzar. El siervo no simboliza al creyente satisfecho, simboliza al buscador inquieto, al que siente sed, al que no se conforma. Si este símbolo aparece en algún momento de la vida, no viene a tranquilizar, viene a invitar a profundizar. Y aceptar esa invitación, aunque incomode, suele marcar un antes y un después. Hay un silencio que no es vacío ni ausencia, sino profundidad, y ese silencio, amigos míos, es el territorio natural del siervo en el lenguaje espiritual. No hablamos del silencio impuesto, ni del callar por miedo, sino de ese estado interior en el que la persona deja de llenarlo todo de ruido para poder escuchar algo más hondo. No nos engañemos. Vivimos rodeados de palabras, opiniones, estímulos y respuestas rápidas. Y en medio de ese ruido constante, el silencio suele interpretarse como algo incómodo, incluso sospechoso. Pero la tradición espiritual siempre ha dicho lo contrario, que sin silencio no hay escucha y sin escucha no hay verdadero encuentro interior. El siervo no aparece en medio del bullicio, aparece en espacios abiertos, en bosques tranquilos, en lugares donde cualquier sonido excesivo lo ahuyenta. Este detalle, que parece solo natural, es profundamente simbólico. La búsqueda profunda no se sostiene en la agitación, se sostiene en la capacidad de detenerse y escuchar. Esto es muy importante entenderlo. El silencio interior no consiste en dejar la mente en blanco, ni en huir de los problemas. Consiste en crear un espacio donde las preguntas puedan existir sin ser inmediatamente tapadas por respuestas prefabricadas. Y eso exige valentía, porque no todo lo que aparece en el silencio es agradable. Yo siempre he dicho que muchas personas temen el silencio porque en él se revelan incoherencias, miedos y deseos que preferimos no mirar. El ruido distrae, el silencio confronta. Y por eso el siervo, como símbolo, se asocia a personas que están dispuestas a mirarse con honestidad, aunque no les guste todo lo que encuentren. La tradición espiritual ha sido muy clara en este punto. El silencio no es un lujo para almas especiales, es una necesidad para cualquiera que quiera profundizar. Sin silencio interior, la búsqueda se convierte en repetición de ideas ajenas. Con silencio empieza la experiencia personal, que siempre es más incómoda, pero también más verdadera. Y aquí conviene hacer una aclaración importante. El silencio del que hablamos no implica aislamiento social ni rechazo del mundo. No se trata de retirarse físicamente, aunque a veces también ocurra. Se trata de un silencio interior que puede mantenerse incluso en medio de la actividad cotidiana. Un silencio que no depende de las circunstancias externas. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero conviene decirlo. Hay mucha espiritualidad ruidosa, llena de palabras, de consignas y de afirmaciones grandilocuentes, que nunca pasa por el silencio. Y por eso se queda en la superficie. El siervo no se mueve en ese terreno, se mueve donde hay escucha real. En los textos espirituales, el siervo aparece vinculado a la contemplación, no como evasión, sino como atención plena. Una atención que no juzga inmediatamente, que no clasifica todo al instante, que permite que la realidad se muestre tal como es, y eso, aunque parezca pasivo, transforma profundamente. El silencio interior también cumple otra función esencial. Permite distinguir lo auténtico de lo imaginado. Cuando hay demasiado ruido interior, cualquier emoción puede parecer un mensaje. Cualquier impulso puede confundirse con una llamada. El silencio actúa como filtro, no amplifica, depura. Por eso los grandes místicos insistieron tanto en él. Sabían que sin silencio no hay discernimiento, y sin discernimiento la espiritualidad se vuelve peligrosa. El siervo no corre sin mirar, se detiene, escucha, y solo entonces avanza. Ese ritmo lento es parte del aprendizaje. Y
Cuidado, porque aquí hay otro error frecuente. Confundir silencio con pasividad o indiferencia. No es lo mismo. El silencio interior no apaga la vida, la ordena. No elimina el deseo, lo clarifica. No elimina la búsqueda, la orienta. Esto explica por qué este símbolo aparece en personas que atraviesan etapas de retiro interior, aunque sigan viviendo su vida normal. No es que se desconecten del mundo, es que han aprendido a no dejarse arrastrar por él constantemente. Han creado un espacio interior donde la búsqueda puede respirar, así que conviene quedarse con esta idea antes de avanzar. El siervo y el silencio interior van unidos porque la búsqueda profunda solo puede sostenerse cuando se aprende a callar lo superfluo, no para huir, sino para escuchar mejor. Y ese aprendizaje, aunque no se note desde fuera, cambia radicalmente la forma de vivir desde dentro. Hay un error muy común cuando se habla de símbolos espirituales: pensar que aparecen al azar, como si fueran señales sueltas sin relación entre sí. Y esto, amigos míos, es una forma muy superficial de entenderlos, porque cuando uno observa con atención la tradición espiritual, se da cuenta de que estos símbolos no están dispersos, están ordenados. Y ese orden no habla de animales, habla del alma humana. No nos engañemos, la vida interior no es caótica, aunque a veces lo parezca. Tiene etapas, procesos, momentos bien definidos. Lo que ocurre es que no los vivimos de forma lineal ni consciente. Y por eso, desde antiguo, se han utilizado imágenes sencillas para describir estados interiores complejos. En este caso, 4 animales para 4 momentos muy concretos del camino interior. La paloma no aparece cuando todo está desordenado. Aparece cuando algo se ha sentado. Representa la paz que llega después de la lucha, la confirmación silenciosa de que una etapa ha encontrado equilibrio. No es el inicio del camino, es un punto de descanso, un momento en el que el alma deja de pelear consigo misma. La mariposa, en cambio, no habla de descanso, habla de cambio, de transformación, de ruptura con lo anterior. Aparece cuando algo ya no puede seguir igual, cuando una identidad se está resquebrajando y otra empieza a formarse. No trae certezas, trae proceso, no tranquiliza, inquieta, pero esa inquietud es necesaria para crecer. El perro ocupa otro lugar completamente distinto. No simboliza ni cambio ni paz interior profunda, simboliza acompañamiento. Aparece cuando la persona se siente vulnerable, sola o expuesta, cuando no necesita grandes respuestas, sino no sentirse abandonada. Es el símbolo del no estar solo, incluso cuando el camino es oscuro. Y el ciervo finalmente no representa consuelo ni protección inmediata, representa sed, búsqueda profunda. El momento en que la persona ya no se conforma con vivir en automático y empieza a preguntarse por el sentido último de su vida, no aparece al principio del camino, ni suele aparecer en momentos superficiales. Aparece cuando la inquietud es real. Esto es muy importante entenderlo. Estos símbolos no compiten entre sí, no se contradicen, no aparecen todos a la vez. Cada uno corresponde a una necesidad interior distinta, y pretender aplicarlos indiscriminadamente es no haber entendido nada. Yo siempre he dicho que el error no está en los símbolos, está en querer usarlos como recetas, como si hubiera una fórmula espiritual que valiera para todos y en todo momento. Y la realidad es que el alma no funciona así. Lo que necesita a alguien en duelo no es lo mismo que necesita a alguien en búsqueda profunda. Lo que sostiene a uno no sirve necesariamente a otro. Por eso la tradición espiritual fue siempre tan pedagógica. Utilizó símbolos claros, pero los contextualizó, no los absolutizó. No dijo, esto siempre significa esto. Dijo, en este momento, esto puede ayudarte a entender lo que estás viviendo. Y aquí viene algo que incomoda. Mucha gente quiere saltarse etapas. Quiere paz sin transformación. Quiere búsqueda profunda sin silencio. Quiere sentirse acompañada sin afrontar su responsabilidad personal. Y los símbolos, cuando se entienden bien, no permiten trampas. Te colocan delante de tu momento real. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero conviene decirlo. Si un símbolo no encaja con lo que estás viviendo, no es que esté mal el símbolo, es que no es tu momento. Y forzarlo solo genera confusión. La espiritualidad madura no fuerza experiencias, las reconoce cuando llegan.
Por eso es tan importante no obsesionarse con señales externas. No se trata de identificar animales, sino de reconocer estados interiores. El símbolo no viene a decirte mira esto, viene a ayudarte a comprender dónde estás. Cuando se entienden así, estos 4 símbolos forman una especie de mapa interior muy sencillo, pero muy honesto. Paz, cambio, compañía, búsqueda. No como escalones obligatorios, sino como momentos posibles de la vida humana. A veces se repiten, a veces se solapan, a veces vuelven años después. Y aquí está la clave final de esta sección. El centro no es el símbolo, el centro es el proceso interior que el símbolo señala. Si uno se queda en la imagen y no va al fondo, se pierde lo esencial. Pero si utiliza el símbolo como ayuda para entenderse mejor, entonces cumple su función. Así que conviene quedarse con esta idea antes de avanzar. No estamos hablando de 4 animales curiosos, estamos hablando de 4 momentos del alma. Y reconocer en cuál se encuentra uno sin engañarse, sin idealizarlo, es mucho más importante que cualquier interpretación externa. Si hay algo que atraviesa toda la tradición espiritual seria como un hilo invisible, es una advertencia constante. Sin discernimiento, incluso lo aparentemente bueno puede volverse peligroso. Y esto, amigos míos, es quizá la enseñanza más incómoda de todas, porque nos obliga a desconfiar no del mundo exterior, sino de nosotros mismos. No nos engañemos, el ser humano tiene una enorme capacidad para convencerse de lo que desea creer. Puede vestir sus miedos de revelaciones, sus carencias de mensajes divinos y sus impulsos de llamadas interiores. Por eso, desde siempre, los grandes maestros espirituales insistieron más en el discernimiento que en las experiencias, porque una experiencia sin criterio puede desorientar más que la ausencia total de experiencias. El discernimiento espiritual no consiste en negar lo interior, ni en apagar la sensibilidad, ni en vivir con sospecha permanente. Consiste en aprender a distinguir, a separar lo que nace del ego, del miedo, del deseo, de aquello que realmente ordena, pacifica y humaniza. Y esto no es fácil, requiere tiempo, honestidad y una gran dosis de humildad. Santa Teresa fue clarísima en este punto. Decía que no todo lo que conmueve viene de Dios y que muchas experiencias intensas pueden ser simplemente fruto de la imaginación, del cansancio o de la necesidad emocional. Y lo decía sin desprecio, sin condena, pero con una lucidez que hoy resulta incómoda, porque nos recuerda que sentir algo no lo convierte automáticamente en verdadero. Yo siempre he dicho que el primer criterio del discernimiento es el efecto a largo plazo, no lo que se siente en el momento, sino lo que queda después. ¿Hay más paz duradera? ¿Hay más humildad? ¿Hay más amor real hacia los demás? ¿O hay ansiedad, orgullo, dependencia y necesidad constante de confirmación externa? Esto es muy importante, porque lo auténtico no esclaviza, libera. Otro criterio fundamental es la coherencia. Una experiencia que te lleva a vivir de espaldas a la realidad, a romper vínculos sanos o a despreciar a los demás en nombre de lo espiritual, no viene de un buen lugar. La tradición siempre ha dicho que lo verdaderamente espiritual te hace más humano, no menos, más responsable, no evasivo. Y aquí conviene hacer una advertencia clara. El discernimiento no es un proceso solitario. Los grandes místicos nunca se fiaron solo de su propio juicio, contrastaban, consultaban, se dejaban corregir, porque sabían algo que hoy se olvida con facilidad. Uno solo se engaña mejor. El contraste no apaga la experiencia, la purifica. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero conviene decirlo. La espiritualidad que no acepta ser cuestionada suele esconder algo. Lo auténtico no teme la revisión, no necesita imponerse, no se ofende cuando se le pide coherencia. Al contrario, se fortalece. El discernimiento también implica aceptar tiempos de sequedad, de silencio, de no sentir nada especial. Y esto es clave, porque muchas personas, al no experimentar nada llamativo, creen que algo va mal. Y no siempre es así. A veces, precisamente ahí, en la ausencia de sensaciones, es donde se consolida una fe más madura, menos dependiente de estímulos. La tradición espiritual siempre ha advertido contra la búsqueda compulsiva de señales, no porque las señales sean malas,
sino porque la obsesión por ellas desplaza el centro. El centro no es lo que se siente, ni lo que se ve, ni lo que se interpreta. El centro es la transformación interior que se traduce en una vida más justa, más consciente y más compasiva. Por eso el discernimiento no es un lujo para especialistas. Es una necesidad básica para cualquiera que se acerque a lo espiritual con un mínimo de honestidad. Sin él, todo se confunde. Con él, incluso lo pequeño adquiere claridad. Así que conviene quedarse con esta idea antes de avanzar. No importa cuán intensa sea una experiencia si no produce frutos reales. No importa cuán simbólica sea una imagen si no ordena la vida. El discernimiento no apaga lo espiritual, lo salva del engaño. Hay un punto en el camino espiritual donde algo empieza a torcerse sin que la persona se dé cuenta. Y es cuando deja de vivir para interpretar, cuando ya no escucha su vida interior, sino que se dedica a rastrear señales externas. Y aquí, amigos míos, conviene detenerse con mucha claridad, porque esta es una de las trampas más frecuentes y más silenciosas. No nos engañemos. Buscar señales puede parecer algo espiritual, pero muchas veces es exactamente lo contrario. Es una forma de inseguridad disfrazada, una necesidad constante de confirmación, un miedo a decidir por uno mismo. Y la tradición espiritual siempre ha sido muy clara en esto. Cuando la fe madura, las señales sobran. Esto es muy importante. La obsesión por las señales desplaza el centro de la vida interior. Ya no importa cómo vives, cómo amas o cómo actúas. Importa qué ves, qué interpretas, qué mensaje crees haber recibido. Y ese cambio de foco es peligroso, porque convierte lo espiritual en un sistema de dependencias. Yo siempre he dicho que cuando alguien necesita señales constantemente es porque no confía en su propia conciencia, no confía en su discernimiento, no confía en el proceso que está viviendo. Y entonces empieza a buscar fuera lo que debería cultivar dentro. Eso no fortalece, debilita. La tradición espiritual fue muy prudente con este tema. Nunca negó que pudiera haber signos, pero insistió una y otra vez en que no deben buscarse, porque cuando se buscan, se fuerzan. Y cuando se fuerzan, se interpretan mal. La mente humana es experta en encontrar patrones donde no los hay, sobre todo cuando está cargada de expectativa o miedo. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero conviene decirlo. Muchas interpretaciones espirituales nacen más del deseo que de la experiencia. Se quiere que algo signifique algo, y entonces se le da significado no porque lo tenga, sino porque se necesita. Y eso es autoengaño, aunque se vista de lenguaje elevado. Además, la obsesión por las señales genera ansiedad. Si hoy no aparece nada, algo va mal. Si mañana aparece algo distinto, hay que reinterpretarlo. Y así se entra en una espiral donde la persona ya no vive, interpreta, ya no actúa, espera, ya no decide, consulta signos, y esto no es libertad interior. La espiritualidad madura siempre ha defendido lo contrario. Ha dicho que la vida interior se construye con coherencia diaria, no con mensajes extraordinarios. Que lo esencial se reconoce por sus frutos, no por sus formas. Y que una persona que vive con verdad no necesita estar constantemente confirmándose a sí misma. Y cuidado, porque aquí hay otro error frecuente. Pensar que no buscar señales es negar lo espiritual. No es así. Es respetarlo. Es no instrumentalizarlo para calmar inseguridades personales. Es confiar en que, si algo verdaderamente importante necesita ser comunicado, se hará de forma clara, sin confusión y sin dependencia. Santa Teresa advertía con mucha firmeza sobre este punto. Decía que el alma que anda pendiente de señales externas acaba perdiendo la libertad interior, porque ya no actúa desde convicción, sino desde expectativa. Y eso, lejos de acercar a Dios, suele alejar de uno mismo. Esto no lo encontrará usted en discursos sensacionalistas donde todo se convierte en mensaje, pero la tradición espiritual siempre ha sido más sobria. Ha preferido una fe silenciosa, estable y responsable a una fe excitada y dependiente de estímulos constantes. Así que conviene quedarse con esta idea antes de avanzar.
Las señales, si aparecen, no se buscan, y si no aparecen, no pasa nada. La vida interior no se mide por lo que se ve, sino por cómo se vive. Y cuando uno entiende esto, muchas confusiones desaparecen. Hay una idea que incomoda profundamente al pensamiento moderno, pero que atraviesa toda la tradición espiritual seria. No todo lo que parece venir de lo alto viene realmente de lo alto. Y esto, amigos míos, no se decía para infundir miedo, sino para proteger al ser humano de uno de sus mayores peligros, el autoengaño espiritual. No nos engañemos. Desde siempre la tradición cristiana y especialmente la mística ha advertido con claridad sobre la facilidad con la que la mente humana puede confundir emociones intensas, deseos profundos o necesidades no resueltas con mensajes divinos, no por maldad, sino por fragilidad. Porque cuando alguien busca sentido con urgencia, puede agarrarse a cualquier cosa que se lo prometa. Esto es muy importante. La prudencia espiritual no nace de la desconfianza hacia Dios, nace del conocimiento profundo del ser humano. Los grandes maestros sabían que la imaginación es poderosa, que el deseo puede disfrazarse de revelación y que el ego espiritual es uno de los más difíciles de detectar. Por eso insistieron tanto en la cautela. Yo siempre he dicho que uno de los errores más graves es pensar que el engaño espiritual siempre viene de fuera. Muchas veces viene de dentro. De la necesidad de sentirse elegido, especial, guiado de manera extraordinaria. Y cuando esa necesidad se instala, cualquier experiencia puede interpretarse como señal, aunque no lo sea. La tradición hablaba de ángeles, sí, pero también hablaba de engaños. Y no lo hacía desde el sensacionalismo, sino desde la responsabilidad. Advertía que no toda luz ilumina y que no toda voz interior orienta. Algunas confunden, otras desordenan, otras generan dependencia. Y ahí está la clave para discernir. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero conviene decirlo. Una experiencia que te separa de la realidad, que te aísla de los demás o que te coloca por encima del resto en nombre de lo espiritual, no viene de un buen lugar. La tradición siempre fue tajante en esto. Lo auténtico integra, no divide. Por eso los místicos insistían tanto en los frutos, no en la experiencia en sí, sino en lo que produce. Hay más humildad, hay más claridad, hay más amor real, concreto, cotidiano, o hay miedo, obsesión, orgullo y necesidad constante de reafirmación. Estas preguntas, aunque incómodas, son el mejor antídoto contra el engaño. Santa Teresa fue especialmente dura consigo misma en este punto. Temía más ser engañada espiritualmente que equivocarse por falta de experiencias. Porque sabía que un error humano se corrige, pero un engaño espiritual puede arrastrar durante años. Y por eso prefería la sequedad honesta a la experiencia dudosa. Y cuidado, porque aquí hay otro matiz importante. La prudencia no significa negar lo extraordinario de entrada. Significa no precipitarse, no absolutizar, no construir toda una visión de la vida a partir de una sola experiencia. La tradición siempre recomendó esperar, observar, contrastar y sobre todo no tomar decisiones importantes bajo el impacto de lo extraordinario. Esto no lo encontrará usted en discursos modernos que glorifican cualquier vivencia intensa, pero la espiritualidad seria siempre fue más lenta, más sobria y más exigente. Prefería una fe menos brillante pero más sólida a una fe espectacular y frágil. El engaño espiritual no siempre se presenta como algo oscuro o negativo. A veces se presenta como algo atractivo, reconfortante, incluso luminoso. Por eso es tan peligroso, porque no asusta, seduce, y cuando uno baja la guardia crítica puede perder el centro sin darse cuenta. Así que conviene quedarse con esta idea antes de avanzar. Hablar de ángeles sin hablar de prudencia es irresponsable, porque lo espiritual, cuando no se discierne, puede convertirse en una trampa. Y la tradición, lejos de fomentar el miedo, nos dejó una advertencia clara. Más vale caminar despacio y con verdad que correr detrás de luces que no sabemos de dónde vienen. Hay algo que suele sorprender a muchos cuando se acercan a la historia real de la espiritualidad cristiana, y es descubrir que la Iglesia, lejos de fomentar visiones, apariciones y fenómenos extraordinarios, siempre los ha tratado con una prudencia extrema
Y esto, amigos míos, no es una contradicción, es una consecuencia lógica de siglos de experiencia humana. No nos engañemos. Si algo ha aprendido la Iglesia a lo largo del tiempo es que lo extraordinario, cuando no se maneja con cuidado, puede convertirse en fuente de fanatismo, manipulación y graves daños personales. Por eso, frente a la idea popular de una institución deseosa de milagros y prodigios, la realidad histórica es bastante más sobria y desconfiada. Esto es muy importante entenderlo. La Iglesia no ha negado que puedan existir experiencias fuera de lo común, pero nunca las ha colocado en el centro de la fe. El centro siempre ha sido la vida concreta, el amor vivido, la coherencia diaria. Todo lo demás, incluso cuando se acepta, se considera secundario y provisional. Yo siempre he dicho que cuando una institución con 2000 años de historia se vuelve prudente, no lo hace por miedo, sino por memoria, porque ha visto demasiadas veces cómo personas bien intencionadas acababan atrapadas en engaños, obsesiones o delirios colectivos. Y por eso desarrolló criterios muy estrictos para evaluar cualquier fenómeno extraordinario. La mayoría de las supuestas apariciones o revelaciones nunca han sido aprobadas oficialmente, y no porque se demuestre que sean falsas, sino porque no aportan nada esencial a la vida espiritual común. Esto incomoda a quienes buscan novedades constantes, pero es profundamente coherente. La fe, según la tradición, no necesita añadidos espectaculares para sostenerse. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero conviene decirlo. Cuando una experiencia extraordinaria se convierte en el eje de la vida espiritual de una persona o de una comunidad, algo se ha desviado, porque entonces la atención deja de estar en cómo se vive y pasa a estar en qué se ha visto o sentido. La Iglesia siempre ha temido ese desplazamiento. Por eso ha insistido en que incluso las experiencias más llamativas deben ser sometidas a examen, tiempo y contraste. No se aceptan de inmediato. No se difunden alegremente. Se observan sus frutos durante años. Y si generan división, miedo o dependencia, se descartan sin titubeos. Santa Teresa, de nuevo, es un ejemplo claro. Vivió bajo una vigilancia constante. Fue cuestionada, examinada y en ocasiones incomprendida. Y lejos de rebelarse contra esa prudencia, la aceptó, porque entendía que la experiencia personal, por intensa que sea, no puede imponerse como verdad universal. Aquí hay una lección incómoda para nuestro tiempo. Vivimos en una cultura que valora lo impactante, lo viral, lo inmediato. Queremos testimonios fuertes, relatos extraordinarios, historias que sacudan. Y la tradición espiritual responde con silencio, espera y discernimiento. No porque niegue lo extraordinario, sino porque no quiere que se convierta en espectáculo. Además, la prudencia institucional cumple otra función esencial. Protege a las personas más vulnerables, a quienes en momentos de crisis pueden aferrarse a cualquier promesa de sentido. La cautela no apaga la espiritualidad, la cuida, evita que se convierta en herramienta de control o autoengaño. Esto no lo encontrará usted explicado así en discursos simplificados. Pero cuando uno observa con honestidad la historia, entiende que esta prudencia no es falta de fe, es respeto por la complejidad humana. La Iglesia ha aprendido que no todo lo que emociona edifica y que no todo lo extraordinario transforma para bien. Así que conviene quedarse con esta idea antes de avanzar. La tradición cristiana no se ha construido sobre visiones, sino sobre una forma de vivir. Y todo lo que no conduce a esa vida más consciente, más justa y más amorosa, se mira con distancia, por muy llamativo que parezca. Hay una pregunta que merece ser formulada con honestidad. ¿Por qué este tipo de relatos, símbolos y experiencias vuelven a despertar tanto interés precisamente ahora? Y la respuesta, amigos míos, no está en una moda espiritual ni en un despertar repentino. Está en una carencia profunda de nuestro tiempo. No nos engañemos. Vivimos en una época técnicamente avanzada, hiperconectada y llena de información, pero también profundamente sola. Nunca habíamos tenido tantas explicaciones y sin embargo nunca habíamos sentido tanta falta de sentido. Y cuando el sentido desaparece, el ser humano vuelve a buscar lenguajes antiguos que no expliquen todo, pero que acompañen.
Esto es muy importante entenderlo. Estas historias no resurgen porque la gente sea más crédula, resurgen porque la gente está más desorientada, porque muchas estructuras que antes daban estabilidad, comunidad, horizonte vital, se han debilitado o han desaparecido. Y cuando eso ocurre, la pregunta por lo invisible vuelve con fuerza. Yo siempre he dicho que cuando una sociedad deja de ofrecer respuestas profundas, no desaparece la pregunta, se intensifica. El ser humano no puede vivir solo de datos, de consumo y de distracción constante. Necesita sentir que su vida forma parte de algo más grande, aunque no sepa definirlo con precisión. En este contexto, los símbolos reaparecen, no como dogmas, sino como apoyos interiores. No porque se crea ciegamente en ellos, sino porque ofrecen un lenguaje para expresar experiencias que no encajan en el discurso técnico. La ciencia explica el cómo, pero no siempre responde al para qué. Y ahí se abre un vacío. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero conviene decirlo. Muchas personas no vuelven a estos relatos por fe religiosa, vuelven por necesidad existencial, porque se sienten acompañadas cuando todo lo demás falla, porque encuentran en el símbolo algo que no exige resultados pero ofrece comprensión. Además, vivimos una época de hiperestimulación. Todo es rápido, inmediato, ruidoso, y en medio de ese ruido lo simbólico ofrece pausa, invita a mirar hacia adentro, no exige respuestas instantáneas. Y eso, paradójicamente, resulta profundamente atractivo para personas saturadas de información. La tradición espiritual siempre ha sabido que en tiempos de crisis cultural resurgen las preguntas esenciales. No es casualidad que en periodos de colapso social, guerras o grandes transformaciones históricas aparezcan movimientos espirituales, místicos o simbólicos, no como huida, sino como intento de reordenar el interior cuando el exterior se desordena. Hoy ocurre algo similar, aunque de forma más silenciosa. Mucha gente no sabe cómo nombrar lo que le pasa. No se siente necesariamente religiosa, pero tampoco satisfecha con una visión puramente material de la vida. Y ahí los símbolos antiguos reaparecen como un lenguaje intermedio, ni dogmático ni vacío. Esto explica también por qué estas historias circulan tanto en redes, libros y conversaciones cotidianas. No porque la gente crea literalmente en todo, sino porque busca señales de acompañamiento, de sentido, de continuidad. No quieren milagros, quieren no sentirse solos en su experiencia interior. Y cuidado, porque aquí hay un riesgo. Cuando esta necesidad no se acompaña de discernimiento, puede derivar en superstición o manipulación. Pero cuando se aborda con madurez, puede abrir una reflexión profunda sobre cómo estamos viviendo y qué nos falta realmente. Así que conviene quedarse con esta idea antes de avanzar. Estas historias no resurgen porque el mundo sea más espiritual, resurgen porque el mundo es más frágil. Y en esa fragilidad, el ser humano vuelve a mirar hacia adentro, buscando no respuestas absolutas, sino un lenguaje que le ayude a no perderse. Después de recorrer símbolos, advertencias, tradiciones y matices, hay algo que conviene decir con toda claridad, porque si se pierde esto, todo lo anterior se malinterpreta. El centro de esta historia no son los animales, ni las señales, ni las experiencias especiales. El centro es la transformación interior real. Todo lo demás es secundario. Amigos míos, no nos engañemos. El ser humano tiene una tendencia natural a quedarse con lo externo, con lo visible, con lo que se puede contar. Y eso ocurre también en lo espiritual. Se habla de símbolos, de presencias, de experiencias, pero se olvida preguntar lo esencial. ¿En qué te está cambiando esto por dentro? La tradición espiritual siempre fue muy clara en este punto. Lo importante no es lo que se percibe, sino lo que se vive. No es lo que se siente en un momento concreto, sino cómo se actúa cuando ese momento pasa. Porque las emociones van y vienen, pero la forma de vivir revela lo que realmente ha sido integrado. Por eso, cuando se utilizan símbolos como la paloma, la mariposa, el perro o el ciervo, no se hace para entretener la curiosidad, sino para señalar procesos interiores: paz, cambio, compañía, búsqueda. Si esos procesos no se traducen en una vida más consciente, más humilde y más humana, el símbolo se queda vacío. Esto es muy importante entenderlo. Una espiritualidad que no transforma la forma de relacionarse con los demás, de afrontar el sufrimiento o de asumir la propia responsabilidad, no es espiritualidad madura, es consumo emocional.
Y eso puede ser reconfortante durante un tiempo, pero no sostiene una vida. Yo siempre he dicho que el criterio más honesto es el más sencillo. Eres más paciente, más compasivo, más responsable de tus decisiones, menos dependiente de la aprobación externa. Si la respuesta es no, da igual cuántos símbolos aparezcan, algo no está funcionando. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero conviene decirlo. Muchas personas utilizan lo espiritual como refugio para no cambiar. Se refugian en interpretaciones, en mensajes, en señales, pero evitan el trabajo interior real, que es lento, incómodo y silencioso. Y la tradición siempre ha sido muy dura con esa actitud. El mensaje central nunca ha sido mira lo que sucede, sino mira cómo vives. Nunca ha sido espera señales, sino actúa con verdad. Y cuando esto se pierde de vista, lo espiritual se convierte en distracción, no en camino. Por eso los grandes maestros insistieron tanto en lo cotidiano, en cómo se ama, en cómo se trabaja, en cómo se afronta el dolor y la incertidumbre. Ahí es donde se ve si algo ha calado de verdad. No en relatos extraordinarios, sino en la vida ordinaria. Y aquí hay algo que conviene subrayar. La transformación interior no siempre se nota de inmediato. No viene acompañada de fuegos artificiales. A veces es tan discreta que solo se percibe con el paso del tiempo. Pero cuando es real, deja huella. Cambia prioridades, cambia reacciones, cambia silencios. Esto no lo encontrará usted en discursos sensacionalistas, donde todo se mide por la intensidad. Pero la tradición espiritual siempre ha sido más austera. Ha preferido una transformación lenta y profunda a una experiencia intensa y efímera. Así que conviene quedarse con esta idea antes de cerrar. Los símbolos pueden orientar, acompañar o ayudar a comprender, pero no sustituyen el trabajo interior. No viven por ti, no deciden por ti, no te transforman automáticamente, solo señalan. El resto depende de cómo vivas. Hay una forma de vivir la espiritualidad que libera y otra que encadena, y la diferencia entre ambas no está en lo que se cree, sino en cómo se escucha. Y aquí, amigos míos, llegamos al punto final de todo este recorrido. Porque escuchar no es lo mismo que vigilar, ni estar atento es lo mismo que estar obsesionado. No nos engañemos. Escuchar de verdad es un acto de confianza. Supone aceptar que no todo tiene que ser entendido al instante, que no todo tiene que venir acompañado de señales visibles, que no todo necesita confirmación constante. La espiritualidad madura no vive en estado de alerta permanente, vive en disponibilidad interior. La tradición siempre ha insistido en esto. Aprender a escuchar no significa estar pendiente de cualquier signo externo, sino desarrollar una sensibilidad interior capaz de reconocer cuándo algo ordena y cuándo algo desordena. Escuchar es afinar la conciencia, no convertir la vida en un sistema de interpretaciones. Yo siempre he dicho que cuando una persona vive obsesionada con señales, deja de escuchar, porque ya no está abierta a lo que ocurre, está buscando que ocurra algo concreto. Y esa expectativa constante distorsiona la percepción. Se oye lo que se quiere oír, se ve lo que se necesita ver, y ahí empieza el problema. Escuchar, en cambio, implica silencio interior, implica aceptar tiempos largos sin respuestas claras, implica caminar sin garantías visibles, y esto, aunque incomoda, fortalece, porque obliga a apoyarse no en estímulos externos, sino en una coherencia interior que se va construyendo con el tiempo. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero conviene decirlo. Si Dios o lo trascendente quiere comunicarse, no necesita confundirte, no necesita atraparte en un laberinto de símbolos, no necesita hacerte dependiente de signos. Sabe hacerlo de manera clara, sencilla y liberadora. Por eso la espiritualidad auténtica no ata, no presiona, no genera ansiedad, no te obliga a estar constantemente interpretando la realidad. Te invita a vivir con más atención, sí, pero también con más descanso interior, con una confianza que no exige pruebas constantes. Aprender a escuchar sin obsesionarse significa aceptar que muchas veces lo más importante no se percibe como mensaje, sino como orientación silenciosa, como una mayor claridad al decidir, como una paz que acompaña incluso cuando no hay respuestas, como una fuerza tranquila para vivir con más verdad,
La tradición espiritual siempre ha sido clara en este punto. Cuando algo viene de un buen lugar, no te roba la libertad, no te vuelve dependiente, no te confunde. Al contrario, te hace más responsable, más consciente, más humano. Y ese es el criterio final. Así que conviene cerrar con esta idea sencilla pero exigente. No vivas buscando señales. Vive atento. No fuerces interpretaciones. Vive con discernimiento. No conviertas lo espiritual en una obsesión. Déjalo ser un acompañamiento discreto en tu vida cotidiana. Y si en algún momento aparece algo que te ayuda a comprenderte mejor, acógelo con calma. Si no aparece nada, sigue viviendo con coherencia. Porque lo esencial no siempre se manifiesta como signo, pero siempre se reconoce por sus frutos. Ese es el verdadero cierre de todo este recorrido. Una espiritualidad sencilla, profunda y confiada, sin miedo, sin obsesión, sin dependencia. Porque si lo trascendente quiere hablar, sabrá hacerlo sin atarte, sin confundirte y sin quitarte lo más valioso que tienes, tu libertad interior.